¿Sabías que en la década de los 70 en nuestro país hubo un equipo de fútbol que hizo historia por sus logros y hasta el día de hoy nadie ha podido igualarlos? Pues bueno, déjame contarte un poco acerca de mi abuelo y los demás exacampeones. Todo empezó hace unos días con un trabajo online de la clase de español, donde nos pedían escribir un ensayo sobre alguien relacionado a una hazaña histórica o no, y ese o no me llamó la atención. En verdad quería escribir de alguien diferente, no los mismos reconocidos. Entonces decidí pedirle ayuda a Dani, mi primo. Siempre tiene buenas ideas. Cuando le conté lo que quería, me dijo, escribe del abuelo Boli y el exacampeonato. Claro, el abuelo Boli, ¿cómo no se me ocurrió? Varias veces mi papá me contó cómo mi abuelo formó parte de un gran equipo que logró el único exacampeonato en la historia de nuestro fútbol. O sea, fueron campeones 6 años seguidos. Si eso no es una hazaña, entonces... Estaba decidido, escribiría sobre el abuelo y tenía claro cómo empezar. Recluté a mi papá, lo cual no fue muy difícil, y arrancamos nuestra investigación. De entrada, nos topamos con el primer protagonista, el estadio. Desde el 27 de agosto de 1972 hasta la fecha, el Estadio Saprissa, o La Cueva, como le dicen de cariño, ha jugado un rol fundamental en el desarrollo y en los logros del equipo y del fútbol nacional. El Saprissa empezó a tener su casa, un lugar donde antes entrenábamos en las sabanas, en cancha abierta, y ahí empezamos a tener un espacio que era exclusivamente para el Saprissa, y el Saprissa empezó a identificarlo como su casa. El Estadio Saprissa, cuando se funda en agosto de 1972, cuando se juega el primer partido oficial, que es aquella cuadrangular donde estaba el Madureira de Brasil, la Liga Deportiva Alajuelense, el Comunicaciones de Guatemala y el Saprissa, a partir de ese momento el estadio comienza a generar una sensación muy distinta al jugador de nuestro país y a los futbolistas que venían a nivel internacional. Antes todos, el 71, 70, 71 y parte 72, teníamos que jugar en el Nacional. Recuerdo perfectamente en el 7-2 cuando se inauguró el estadio. Jugamos contra el Comunicaciones de Guatemala, ganamos un gol de Flaco Echevarría. Inolvidable para mí ese partido. El inicio de esa hegemonía del Saprissa coincide precisamente con la instalación del Estadio Ricardo Saprissa. Fue parte muy importante porque eso ya nos hizo sentirnos en nuestra casa. Nos valió todavía muchísimo, aparte de la calidad de jugadores que teníamos, nos dio más valor, más sencillo decir La Cueva es de nosotros. Bueno, en aquel tiempo no decíamos que era La Cueva, sino que era nuestra casa para hacerla valer. Significó tal vez más comodidad, una bonita cancha. Entonces, ese periodo dio una seguridad enorme a los aficionados. Los aficionados comienzan a hablar de un estadio inexpugnable en el fútbol de Costa Rica. Los jugadores comienzan a sentir una sombra distinta en ese escenario, una cobija distinta en ese escenario, y los rivales comienzan a sentir una enorme presión. Sentí uno que se le venía encima todo el mundo a felicitarlo, porque está muy cerca de la gente, del estadio, de la cancha. La afición tal vez se sintió más apoyada, un campo bien abierto, un campo que es bastante hermoso y lo han mejorado mucho. Todo eso ha generado que el Saprissa haya construido a lo largo de todos estos años en su cueva un estadio muy complicado, y que precisamente en esos 5 o 6 años de la generación del Saprissa del 72 al 77 fueron claves. Saprissa ganó ahí la Copa de la Fraternidad Centroamericana, Saprissa ganó ahí los títulos nacionales, Saprissa gana ahí la primera final que se juega, porque en realidad Saprissa fue campeón en los años 72, 73, 74, 75 y 76 sin necesidad de jugar una final de campeonato. Es hasta el año 77 que el Saprissa juega la primera final en el Estadio Saprissa, que es contra el Cartaginés, un partido que terminó empatado en el Fello Mesa, y luego en el Estadio Saprissa el ambiente consumió al Cartaginés, se lo comió. Ahí arrancó la historia de que el Saprissa en las finales es determinante. Desde que se fundó, Saprissa marcó una diferencia como equipo, pues con tan solo 28 años en la primera división, para cuando lograron el exacampeonato, ya los morados habían alcanzado a Herediano como máximo ganador con 17 campeonatos y superando a la Alajuelense, que solo tenía 12. Sin hablar de los logros internacionales, los cuales solo Saprissa tenía en ese momento, justo la época donde se gesta el exacampeonato.
don Walter Navarro llegó a mi casa y me dice, Hernán, es que don Ricardo lo vio a usted jugando y don Ricardo quiere que usted juegue en Saprissa. Y le digo yo, no me vacile, ¿verdad? Y dice, no, si él quiere, es más, dice, es más. Y eso fue una de las cosas que le vamos a ayudar con 50 colones. 50 colones por mes. Entonces, con la suerte que yo entro en el 70, no siendo parte de la planilla, sino parte de el grupo de jugadores de esa estirpe. Que de haber llegado al Deportivo Saprissa en aquellos tiempos costaba demasiado. Como decía Marvin Rodríguez, no cualquier trompudo jugaba con Saprissa. Yo entré a Saprissa en el 6-2, y ahí estaban todos esos jugadores que estamos hablando. Y eran extraordinarios jugadores. Yo creo que antes del exacampeonato del Deportivo Saprissa, que es como el corolario a lo que es hoy día el Deportivo Saprissa, el equipo más grande, más importante del fútbol centroamericano, hay que hablar que Saprissa, cuando llega al fútbol de nuestro país en el año de 1949, Saprissa revoluciona la maquinaria que en ese momento teníamos en el fútbol nacional. Me fui para Estados Unidos en el 6-7, 6-8 y 6-9, en el 70 regresé y volví a jugar con el Saprissa, como les dije antes, ¿verdad? Por don Ricardo Saprissa nada más, porque era la persona que quería poner yo a don Ricardo cuando llegaba la abuela, o llegaba yo con la abuela a jugar ahí. Entonces, ¿qué cara le iba a poner a don Ricardo? Era muy difícil, había unos jugadorazos en la primera división y en ese momento dirigida por Mario Cordero, Catato Cordero, y entonces no había mucha posibilidad. Que no sé si en el tiempo de don Ricardo, si hablaba con don Marvin, que nos dio la oportunidad a nosotros muy jovencillos, un Chico Hernández dentro de lo que es la categoría que tuvo, un Edgar Marín, por el tamaño que tiene hoy, yo creo que no había jugado fútbol. En esos momentos se estaba retirando Luis Chacón, se estaba retirando el Mubumaña, se estaban retirando una serie de jugadores y venía otra generación donde ya comenzó a aparecer Michelín Macís, comenzó a aparecer Bolívar Quirós, llegó Yuba Paniagua, Hernán Morales, Gerardo Solano, y me costó bastante. Y ya habían jugadores con gran categoría y con edad, posiblemente muy jóvenes. Si yo entro teniendo, que iba a cumplir creo que 17 años, 18 años, ya habían jugadores como Edgar Marín, que tenían 23, 24. Entonces el Saprissa revoluciona el fútbol de este país, comienza a generar una supremacía sobre sus rivales, ya no era el Herediano, ya no era la Liga Deportiva Alajuelense, ya no era la Libertad, y por el contrario el Saprissa comienza a adquirir un poder muy importante que se confirma en la década de los 60 precisamente con 6 campeonatos nacionales, pero que su punto más alto y el punto que realmente es una explosión a lo que el Saprissa es hoy día en la década de los 70. Llegó don Marvin Rodríguez como técnico y empezó a hacer algunos relevos generacionales. Y no sé cómo, pero empecé a jugar. Empezó a dejarme ahí en banca y poco a poco fui jugando algunos partidos y ya cambió la situación. Cuando me di cuenta, ya yo era un jugador de Saprissa en la primera división. El adaptarse a un equipo de esos, pues, costaba demasiado. Y el primer año que yo llegué, en 1971, fue el primer sufrimiento que yo tuve con Saprissa porque perdimos la final contra la Liga Deportiva Alajuelense por penales en el Estadio Nacional. Después de ahí se consolidó ya más el equipo y yo diría un equipazo, que ya el 72 en adelante. A Fernando Hernández, a Luis Chacón, a Eduardo Umaña, eran jugadorazos, ¿verdad? Jugadorazos, y venían detrás de ellos una serie de jugadores que los pasaron a jugar al Orión, y ese año nos montamos varios jugadores de la reserva, Wilber Barquero, Yuba Paniagua, Michelín Macís, entre otros. Empezamos Marco Rojas, empezamos a jugar en la primera porque hubo cambio de técnico y eso nos dio como un aire. A poder sumarse a un listado tan selecto, pues eso lo empoderaba a uno. Poder pensar también cómo llego yo con grandes arqueros como Flaco Pérez, que ya estaba en Cartago, pero que fui puntabolas de él durante casi 5 años.
Saprissa llega en esa década de los 70 y confirma su supremacía sobre el resto de los equipos en el fútbol de nuestro país. Y no hablo solamente en la cancha, con el fútbol, sino con los números, con los datos. Saprissa hoy día es el único equipo en la historia de nuestro fútbol, de los 48 equipos que han participado en Primera División, que tiene supremacía sobre todos. No hay un solo equipo que tenga en el balance del mano a mano algo por encima del Deportivo Saprissa. Mi papá cuenta como mi abuelo siempre dijo que el camerino de Saprissa era especial, y la verdad tenía razón, es un lugar con energía diferente. El camerino del Saprissa es históricamente un camerino distinto. Bueno, era un chingue, un vacilón, era buena nota, era nada de serio, todos corriendo, algunos que veníamos de trabajar o estudiar en la mañana, ir a entrenar una hora, porque tampoco se entrenaba todos los días. Se entrenaba martes, jueves y viernes. El martes era un poco de calistenia y el colectivo un poco, tiro a marco, que nunca hubo tampoco trabajo específico de arquero. El jueves era el colectivo, más o menos podía uno saber si jugaba o no jugaba, o más bien Marvin hacía todo el cambio y ponía a todos los jugadores a jugar, porque sabía la planilla que tenía. Si a mí me dice alguien que ustedes llegaban y les ponían en la pizarra, hagan aquí, allá, no. Había jugadores muy buenos que lo que uno tenía que hacer era darle la bola a ellos. Bueno, el camerino era una unión ahí de jugadores que éramos como hermanos todos. Nos conocimos desde pequeñitos, como le dije antes, jugábamos juntos, nos conocíamos muy bien, nos respetábamos mucho respeto ahí en el camerino también. No solamente era la camaradería en sí, dentro del estadio, dentro del camerino, dentro de la cancha, sino que fuera de ella. Para estar en el Saprissa no solamente había que ser buen jugador, había que tener otros ingredientes, otros condimentos para poder ingresar al camerino del Deportivo Saprissa. Había que tener un liderazgo especial, un temple, un carisma muy significativo para poder estar en el camerino del Deportivo Saprissa. Cuando levanté la mano para preguntar para qué la pizarra, si eran que nos iban a enseñar checo, porque solo la había visto en la universidad, la había visto en el kinder pintando y en la escuela cuando la maestra daba clases. Saprissa montó una generación extraordinaria, ese equipo del 72 especialmente, que reventó en el 71, que no fuimos campeones porque no existía el gol diferencia, que perdimos con penales la final con la Liga Deportiva Alajuelense en el antiguo Estadio Nacional. Y ahí nació ese Saprissa, en el 71 nació y en el 72 se consolidó. No solamente el futbolista en sí, éramos sapricistas, sino que la junta directiva eran sapricistas. Entonces eso era algo muy importante, éramos una familia completa. Ese ambiente de muchas cosas, de que sabíamos lo que íbamos a hacer, modestia aparte, de qué debíamos hacer, modestia aparte, y para quién estábamos haciendo lo que éramos. ¿Qué era quién? Esa afición que siempre ha seguido a Saprissa. No para nosotros, a esa afición. El factor principal era la identidad de los jugadores con la idea futbolística, la identidad de los jugadores con la filosofía que en ese momento practicaba el Saprissa. El 100% tenía liderazgo. Todo el mundo estaba conectado, si por decirlo de esa forma. Sí podemos decir nombres relevantes como Coco Hernández, Príncipe Hernández, ¿verdad? Que tal vez te decían aparte, mira, hay que ponerle pilas, le vamos a ganar. O sea, había mucho sacrificio para poder llegar y sobresalir y salir adelante. Los cimientos más fuertes de lo que hoy es el Deportivo Saprissa se construyen con las bases de la década de los 70. Porque si ese equipo tal vez no hubiese mantenido ese arraigo que se tuvo durante la década de los 70, posiblemente hoy el Saprissa no sería lo que es. Y se hizo muy familiar, se hizo de amistad. Era un grupo que al final de cuentas estaba unido. Para lograr eso yo tenía que tener compañeros sobresalientes también,
porque tener a Edgar Marín, a Chico Hernández, que Dios lo tenga en la gloria, a Gerardo Solano, a Luis Aguilar, o tener a Yuba, a tener a Hernán, o tener a Fernando Hernández, y etcétera, 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 pues no es cualquiera. Cualquiera diría de que es muy fácil, porque otra de las anécdotas decía que Chico con sus bromas, que yo sé que debe estar allá en el cielo muerto de risa, él decía que él tenía mucho pulso porque me las pegaba en la cabeza. En realidad han sido muchas cosas que se han hablado acerca de ese camerino del Saprissa, que era muy fuerte, que era muy sólido, que además era altamente talentoso. A pesar de que habían equipos muy buenos en el fútbol de nuestro país, pero es que el talento que tenía ese camerino del Deportivo Saprissa era realmente envidiable. Desde la presencia de Juan Gutiérrez o de Marco Rojas en el arco, pasando por Bolívar Quirós, pasando por Wilber Barquero, pasando por el Príncipe Hernández, por Coco Hernández, por Chico, por Hernán, por Edgar Marín, por Carlos Solano, por Gerardo, por Odir. Es decir, es un equipo maravilloso el que tenía el Deportivo Saprissa. Y algo muy importante que sí hay que decirlo con muchísimo orgullo, que todos éramos sapricistas. Todo este lugar está lleno de esa energía. Me imagino que toda esa gente que siempre viene tiene mucho que ver con esto también. Nosotros nacimos siendo campeón, pensamos ser campeón, somos sapricistas de corazón y seguimos siendo lo que somos y demostrando para esa gran afición lo que debe ser un sapricista. Es una afición que quita y pone, pero cuando el equipo lo requiere, es la afición que siempre está presente, la del Saprissa. La afición quiere a Saprissa porque es un equipo ganador, siempre ha sido un equipo ganador, no es un equipo perdedor. En Saprissa hay que dar la talla siempre, no es de un día y otro día no, y otro día sí y otro día no, siempre, general. Y el jugador que se pone una camiseta del Deportivo Saprissa tiene que sudarla y tiene que cumplir muy bien su labor porque va a ser visto por la afición más grande que es el Deportivo Saprissa. Son dos cosas que van como de la mano, ¿verdad? Va ligada al éxito, va ligada a los buenos resultados, va ligada a un espíritu de lucha, a una forma de ser, de identidad con lo que representa el Saprissa como institución, ¿verdad? Y eso pues se transmite. ¡Eso se respeta, papi! Aunque a muchos no les gusta, pero el Saprissa es el equipo grande, el de más campeonatos, el de mayor expansión. La afición del Saprissa creo que ha logrado entender eso, que es la afición más grande del país, pero también es la afición menos querida del país. Entonces ha logrado sobrellevar esa etapa. Y por eso es que la exigencia de muchos de esos futbolistas en la cancha se convierte en una presión adicional. Por eso es que para jugar en Saprissa no solamente hay que ser buen jugador, sino hay que tener todos esos otros aspectos. Hay que saber cómo ganarse esa afición, hay que saber cómo liderar esa afición. Es increíble pensar todo lo que lograron los exacampeones en esta cancha, todo lo que dejaron acá. El sapricismo en aquella época alcanzó mucha densidad de popularidad, casualmente por la cantidad de campeonatos que tuvo. Es un privilegio haber pertenecido a una generación de futbolistas muy connotados, que lograron un hito, ¿verdad? Hasta ahora en el fútbol costarricense, porque no fue fácil, porque hubo que luchar contra equipos que también aspiraban a ser campeones. Creo que nosotros de aportar será volverle a ubicar al jugador la identidad sobre lo que tiene que hacer y dentro del profesionalismo que es, porque aquí podemos hablar de que son profesionales porque entrenan mañana y tarde. Y no hablo de comportamiento, sino de actitud ante el aficionado, en la cancha. Un día corren, otro día no. Si perdieron, para eso están y vamos a ponerle más ganas. Y la frase lapidaria, vamos a seguir trabajando. Y a raíz de los 6 campeonatos seguidos no es cualquiera que los gana, no es cualquier equipo que logra eso. Es una hazaña nacional e internacional. Muy halagado
de formar parte del mejor equipo que ha tenido Saprissa en toda su historia, porque no habrá otro equipo. Por ahí decía Javier Rojas en sus tiempos que los Chaparritos de Oro, pero los Chaparritos de Oro nunca ganaron nada, ¿no? Entonces yo diría que el Deportivo Saprissa pasará a la historia de los 6 campeonatos y pasará a la historia del equipo que realizó el mejor fútbol que ha tenido Costa Rica en todos los tiempos. Lo que nosotros hicimos no fue una cuestión de hacerlo por hacerlo. Era la representación de los que entraron desde 1935 al 40 y pico que entró a Primera División para siempre estar peleando el campeonato. Entonces eso se viene, si no fuera como un sentido hereditario, que hay que hacerlo porque hay que hacerlo y no hay otra que hacer. Entonces eso fue lo que nosotros siempre hemos pensado, los que estuvimos en Saprissa desde niños. Ganar y ser campeón. Ganar y ganar donde fuera y contra quien fuera. Esa generación de nosotros, de los 70s, de los 6 campeonatos seguidos, ha obligado en las generaciones posteriores a que el futbolista sapricista esté obligado a ser campeón y a jugar bien. Me enorgullece que mi abuelo haya sido parte de esta historia y de que haya contribuido a todo lo que Saprissa es y será. Está en la obligación el jugador de Saprissa de ser de los mejores de Costa Rica, y está el jugador de Saprissa obligado a entregarse en el terreno de juego por esa camiseta. No, es que el reto y la obligación de una institución como la del Deportivo Saprissa es la excelencia siempre, ¿verdad? Es siempre buscar ser el campeón. Es cuestión de tiempo. La Junta Directiva de Saprissa es muy luchadora, muy trabajadora y realmente muy abierta. Creo que sí. En Saprissa no debe haber días malos, debe haber días siempre buenos. Buenos primero por la afición y buenos para el jugador que sale triunfalista, no bajar la cara, tampoco ser pedante ni perder la humildad, sino sabiendo que es un equipo que se debe mostrar de que para eso nació, para ser campeón. El jugador que llega a Saprissa tiene que brillar, tiene que sobresalir, porque está obligado. O sea, no es cualquiera que se pone una camiseta del Deportivo Saprissa. Es que yo insisto en eso. Me van a decir los que me están viendo y no son sapricistas que Carlos más pedante. Y no es así. No es así, porque ponerse una camisa de Liga Deportiva Alajuelense o del Deportivo Saprissa no es cualquiera que se la puede poner. No nos podemos dormir en los laureles. Saprissa debe seguir siendo Saprissa. Saprissa tiene que seguir por la misma línea, el mismo sendero que ha tenido desde que nace Saprissa. Pero Saprissa está obligado a estar en los primeros lugares. Es una obligación, eso no hay ninguna duda. Y la Junta Directiva lo debe saber, y don Juan Carlos lo sabe, porque detrás de ellos hay una afición que le va a exigir siempre a Saprissa campeonatos. Quiere decir que el Saprissa es un equipo en constante transformación, que los mejores momentos del Saprissa posiblemente no van a estar ligados a que el Saprissa en algún momento jugó contra el Santos de Pelé o que tuvo aquel maravilloso partido del año 61 contra el Real Madrid o al hexacampeonato, sino que los mejores momentos del Saprissa pueden venir más adelante. Definitivamente había encontrado lo que necesitaba, ahora a escribir. Visitar la oficina de mi abuelo me ayudó a obtener una buena nota en mi tarea, pero además me hizo valorar aún más su legado y el de los demás exacampeones. Y quién sabe, tal vez me toca a mí vivirlo de nuevo. Después de todo, con Saprissa todo es posible, ¿o no?